tardes, gracias por acompañarnos. Es el programa Volviendo a Dios. Estamos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Les voy a pasar los medios de comunicación. En cabina es 83 75 50 51 y 83 75 50 55, por si gustas comunicarte con nosotros. También tenemos un correo, volviendoa.dios@hotmail.com. Y te paso el celular de mi esposo para cualquier mensajito de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Dentro del material que tenemos para compartirte esta semana son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si algo te interesa, comunícate en cualquiera de estos medios que te menciono. Te lo hacemos llegar y es sin ningún costo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos los que nos escuchan y vamos a entrar directo al tema de hoy. Las últimas 2 semanas nos enfocamos en hablar de lo que es la Biblia o de lo que debe ser la Biblia para el cristiano y de lo que hemos hecho con ella, de que la hemos estado ignorando. Los cristianos ignorando la palabra de Dios y por eso nos engañan tan fácilmente. Estuvimos hablando que el cristianismo evangélico ha vuelto a las prácticas que se supone que habían abandonado, que se supone que habían provocado la reforma. Hoy escuchamos profetas otra vez que según ellos reciben revelación, adoramos a nuestros pastores, los creemos infalibles, los creemos que solo ellos son ungidos, que solo ellos tienen acceso a Dios y que solo ellos entienden la Biblia. La reforma protestante, de donde vienen nuestras denominaciones, luchó precisamente contra esto. Luchó para que cualquiera pueda leer y entender la Biblia. Esa es la promesa de Dios mismo en 1 de Juan 2:27. Pero lo hemos ignorado por muchas razones, por comodidad, por flojera. Hoy preferimos no leer la Biblia y buscar mejor una iglesia y que ahí nos la expliquen, o buscar maestros que nos enseñen, o profetas que nos digan lo que dice Dios en forma directa, según ellos. Porque vimos en la Biblia, en 1 de Corintios 13:8, que hoy no hay nada de esto. Los profetas eran para la antigüedad. Hoy para nosotros es la Biblia. Es solo escritura. Ese fue el lema de la Reforma Protestante. Y si te preguntas, bueno, pero los profetas de hoy, esos que andan por ahí promocionándose, son engañadores, te están engañando. Por eso nos dice Dios en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Esos últimos 2 mensajes los hicimos procurando que el pueblo vuelva a la Biblia por su cuenta, para así no caer en cualquier engaño, porque hoy estamos llenos de engaños, de doctrinas falsas. Si recuerdas, hemos analizado las doctrinas de los pentecostales, pero teníamos pendiente seguir con las doctrinas de un movimiento, el movimiento más reciente en el cristianismo, el movimiento de fe, o el pídelo y recíbelo, no sé cómo se llamen ellos, pero son fáciles de distinguir estas iglesias y estos pastores por lo que predican. Principalmente predican prosperidad, aunque no es la única doctrina, es la más importante para ellos. La primera semana analizamos varias doctrinas, eso que ellos dicen, lo que pides recibes. O sea, no la voluntad de Dios, sino tu voluntad es la que se hace. Eso que ellos dicen, declarar y decretar. Pero la mayoría de sus doctrinas serían fáciles de descubrir si leyéramos la Biblia por nuestra cuenta, si utilizáramos un poco más la mente, si no creyéramos todo sin pensar. Parece que cuando entramos a una iglesia se nos apaga el cerebro. Por ejemplo, eso de decretar. Cuando lo hablamos dijimos, un decreto lo hace alguien superior a alguien inferior. Es como una orden. Entonces cuando tú decretas algo, ¿tú crees que puedes mandar a Dios y que Dios debe obedecerte? ¿Verdad que no es así? Pero no nos ponemos a pensar. Y lo hacemos porque todos lo hacen. Aunque estamos ofendiendo a Dios, pero no nos pasa por la mente. Santiago 4:13 dice, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos, dice, cuando ni sabes lo que será el día de mañana.
Dice, en lugar deberías de decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es decir, no debemos declarar ni decretar, no tenemos esa autoridad. El que decreta se está poniendo en el lugar de Dios. Estas iglesias también predican maldiciones generacionales y te asustan y te dicen que lo que te pasa hoy puede ser por los pecados de tu papá, de tu abuelita, mientras que la Biblia dice en Ezequiel 18, lee todo Ezequiel 18, en el 18:20 dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el del Hijo. El 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, hoy no hay maldiciones generacionales, pero nos engañan tan fácil porque nunca hemos leído la Biblia. Hablan en lenguas y nos dicen, mira Hechos 2, pero ignoran 1 Corintios 14, que dice Pablo que hablar en lenguas en la iglesia sin un intérprete es pecado. Estos andan atando y reprendiendo demonios y te llevan a Mateo 16 y Mateo 18. Pero si los leyeras, verías que estos nunca hablan de demonios. En ningún momento. Estas iglesias de prosperidad revivieron a los profetas y los apóstoles. Aunque la Biblia dice en 1 Corintios 13:8 que hoy ya no necesitamos profetas. Y en realidad en la vida no hubo profetas por 19 siglos. No hubo lenguas. Esto lo revivieron ahora en el siglo XX. Dios volvió a enviar profetas. ¿Para qué? ¿Quién sabe si ya tenemos la Biblia? Pero ellos dicen que son profetas y que son apóstoles. ¿Sabes lo que son? Puros mentirosos. Hacen sus campañas de sanidad. Manejan y ordenan al espíritu. O por lo menos eso nos hacen creer. Yo no sé si has visto payasos como Cash Luna, como Benny Hinn, diciendo, tócalo espíritu, y andan pasando el espíritu con las manos, y la gente se cae, y se revuelca, o hacen como animalitos, o gatean, ladran, aúllan, puras tonterías, y sin embargo, todas nos las creemos, porque no leemos la Biblia, y hoy queremos empezar, porque nos va a llevar un buen tiempo, pero vamos a comenzar hoy a hablar de su doctrina estrella, de la prosperidad. ¿Sabes? Yo creo que esto es peor que todo lo que han hecho los católicos, los testigos de Jehová, los mormones juntos. Es la peor doctrina que existe. Una doctrina de avaricia. Vamos a procurar ir muy despacio. Lo primero, ¿en qué consiste esta doctrina? Ellos dicen, es muy sencilla, prácticamente dicen que si te decides a seguir a Cristo y pactas con Él, no solamente seguirlo, pactas con Él, te va a ir bien en tu negocio, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu economía, en tu salud, en tu familia, en todo. O sea, prácticamente vas a parar de sufrir. O sea, Jesús ya no es suficiente, aparte tienes que pactar, sembrar. Tienes que dar dinero para ponerlo más claro si quieres recibir su favor. Y ellos te dicen, entre más grande sea la semilla, más grande va a ser la cosecha. ¿Verdad que lo has escuchado? Ellos te enseñan que puedes pedirle lo que quieras a Dios y Él te lo tiene que conceder. Esa es la doctrina de la prosperidad. Eso es lo que enseñan estas iglesias de la prosperidad. Hoy por lo regular, cuando escuchamos hablar de prosperidad, pensamos en dinero. Pero sabes, no necesariamente prosperidad significa dinero. En la Biblia no siempre es así. La palabra prosperidad tiene más usos. En el diccionario significa desarrollo favorable en algo que se emprende. Por ejemplo, que un matrimonio prospere quiere decir que dure, que le vaya bien, no que tenga mucho dinero. En la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si quieres tomar nota, en Jueces 18:5 dice, ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos
si ha de prosperar nuestro viaje. Esto no quiere decir que si vamos a tener dinero en nuestro viaje, sino que si nos va a salir bien el viaje. Proverbios 28:3 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aquí prosperará. No está diciendo que si encubres tus pecados no tendrás dinero, sino que no tendrás la misericordia de Dios. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados y no prosperarán. Es decir, no tendrán éxito en la intención de hacerle daño. ¿Te das cuenta cómo prosperidad no siempre es dinero? Y hay muchísimos versos más. Lee en tu casa Daniel 8:25, Isaías 54:17. Eso es lo primero que debes saber. Prosperar no solo se refiere al dinero. En la Biblia se usa la palabra prosperidad de muchas otras formas. Yo no sé si estés de acuerdo hasta aquí, para que siempre que te muestren un verso donde diga prosperar o prosperidad, lo primero que debes buscar es si se refiere o no a lo económico. Eso es lo primero que hay que ver. Ahora bien, estas iglesias, estos pastores, siempre se refieren a la prosperidad económica, al dinero y a las cosas materiales. Y esto es lo que ha pervertido a la iglesia. Así que vamos a enfocarnos a ese tipo de prosperidad, a la económica. ¿Cómo hacen ellos para meternos estas ideas? ¿Sabes? Yo no sé si has escuchado un dicho, no sé, se dice que una verdad a medias es una mentira completa. Y ese es el método que usan estas iglesias, estos pastores, para engañar a las personas como tú. Ellos pueden hablar en una prédica hasta 90% verdad, pero con el 10% de mentira ya te desvían. No hay ninguna falsa doctrina que no contenga mucho de verdadero. Ese es el problema. Por eso en la Biblia se nos manda: desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche se refiere a la palabra de Dios y cuando dice no adulterada, es decir, no mezclada con nada más. Si sabes cómo se adultera la leche, se le echa agua, de manera que la leche se ve todavía blanca, conserva su sabor, pero su problema es que no nutre. Y lo mismo es con la palabra de Dios. Estos pastores por lo regular predican algo de verdad, pero lo mezclan con la mentira. Y eso ya no es palabra de Dios. Vamos a empezar, vamos a avanzar. Mira, la primera pregunta es: ¿quién da la prosperidad? ¿Quién es el que nos hace prosperar económicamente? Yo creo que aquí nadie tenemos dudas, es Dios. Si leemos Deuteronomio 8, del 17 en adelante, dice: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. En Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte. Pero el más claro, Deuteronomio 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, dice en el 28:2, vendrán sobre ti estas bendiciones. En el 28:5 dice: bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. En el 28:8 dice: Jehová enviará bendición sobre tus graneros. En el 28:11 dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Entonces, si obedeces a Dios, te prosperará en todo esto, en lo económico también. Las riquezas provienen de Dios. Y dices, entonces, ¿en dónde está el engaño? En la parte B del disco. ¿Qué enseñan estos pastores y estas iglesias respecto a la pobreza?
Estos pastores por lo regular te enseñan que ser pobre es una maldición, que Dios no quiere que seas pobre. Dicen, Dios quiere que todos seamos ricos. Y entonces dicen, el diablo es el que quiere hacerte pobre. ¿Verdad? ¿Qué es lo que predican? Dicen, Dios manda las riquezas, el diablo, la pobreza. Pero ¿qué dice la Biblia? Sin ir más lejos, ahí mismo en Deuteronomio 28:15, dice, pero si no oyeres la voz de Jehová, entonces será todo lo contrario. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová enviará maldición en todo lo que hicieres. Es el mismo Dios que enriquece, es el que empobrece. Job dijo en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. En el libro de Ruth, en el 1:21 también dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y más claro, dice en Primera de Samuel 2:7. Primera de Samuel 2:7 dice que el Señor empobrece y el Señor enriquece. El Señor humilla y el Señor exalta. ¿Te das cuenta? ¿Quién manda la pobreza? Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control sobre todo. Dice la Biblia que no cae ni un pajarillo a tierra si no es la voluntad del Señor. Así que si eres pobre es porque Dios te quiere así en este momento. Si te prueba en lo económico es por tu bien. Si tienes poco es porque Dios quiere. Si tienes más o menos es porque Dios quiere. Y si eres rico y prosperado económicamente es porque Dios quiere también. Pero si eres pobre no es porque Dios te está castigando. Ni si eres rico, quiere decir que Dios está contento contigo. Si así fuera, entonces Dios está contento con todos los millonarios que no son cristianos. Dios está contento con Carlos Slim, pero ni siquiera es cristiano. Entonces, ¿por qué es rico? Dios es el que enriquece a cristianos y no cristianos, a judíos, bautistas, budistas, musulmanes, católicos. Dios enriquece y Dios empobrece al que quiere. Proverbios 15:16 dice, pero mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro con turbación en él. Si tú eres pobre, no quiere decir que Dios está en tu contra. Dios tiene preparado algo para ti. Y dice, mejor es lo poco con el temor del Señor. El Señor es nuestro premio, nuestro tesoro. No el dinero. No el dinero. Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, grábatelo hermano, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dios escogió a los pobres. Eres pobre, eres bendecido, Dios te ama. Dios te ama. Y los que te dicen, es que Dios quiere que seas rico. Oye, entonces ¿no me ama? Porque Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta de la contradicción? Ese es el primer engaño. No es el diablo el que envía la pobreza, es Dios quien envía la pobreza y la riqueza. Yo no sé si te quedó claro hasta aquí. Queremos ir despacio. Otro engaño, te dicen, miren la Biblia. Los hijos de Dios eran ricos y te muestran, Abraham era rico, Moisés vivía en el palacio, José era segundo de Faraón, David era rey, Salomón mira su gran palacio. Y te dicen, ¿ves? Dios quiere que sus hijos sean ricos, pero te ocultan la otra parte. Pedro y Juan no eran ricos, los discípulos de Jesús no eran ricos. Hechos 3:6, Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro. No tenía plata ni oro, mas de lo que tengo te doy. No tenían dinero. Pablo dice en 1 Corintios 4:11, hasta esta hora nosotros, los apóstoles, padecemos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija.
Pablo padecía hambre y no tenía morada. ¿Qué quiere decir esto? Así como hay ricos, también hay pobres. Pero esto solo te muestran un lado, los que fueron ricos. Para acabar pronto, el Rey de Reyes, Jesús, fue pobre. Aunque yo estoy seguro que has escuchado de estos engañadores y avariciosos, para justificar su avaricia, decir que Jesús fue rico. Todo lo que se inventan solo para quitarte el dinero o para justificar sus vidas de riquezas y de excesos. No inventes, tú no dejes que te desvíen de la palabra de Dios. Mira lo que Jesús dijo. Toma los versículos. Mateo 8:20. Mateo 8:20 dice que las zorras, dice Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, no tenía ni casa. Su familia era pobre también. Mira, vamos a Levítico 12:6. La ley mandaba, dice, en los días de purificación, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino. Pero cuando no tengas lo suficiente para un cordero, entonces traerás 2 tórtolas o 2 palominos. Cuando fueres pobre, así marca la ley. ¿Y sabes qué dice Lucas 2:22? Que cuando se cumplieron los días, le trajeron a Jerusalén a Jesús para presentarle al Señor y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley, un par de tórtolas. ¿Te das cuenta por qué eran pobres? Porque eran pobres. Jesús, ¿cómo entró en Jerusalén? Tuvo que pedir prestado un asno. ¿A poco si fuera rico Jesús iba a andar caminando? No tenía morada, no tenía transporte. Y cuando murió, ¿dónde lo enterraron? En un sepulcro prestado. Era de José de Arimatea. ¿Te das cuenta? Y si no hubiese sido pobre, ¿por qué le dijo al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres? El joven rico le hubiera dicho, ¿y por qué no lo haces tú? No dejes que te engañen. No hay en la Biblia ningún solo lugar que diga que Jesús era rico, como nosotros pensamos. A veces dicen, mira 2 de Corintios 8:9. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico. Y dicen, ves, era rico. Pero aquí no habla de riquezas como las que nosotros deseamos en nuestro corazón. Sí dice, se hizo pobre. ¿Y desde cuándo fue pobre Jesús? Desde que nació. Nació en un pesebre. ¿Y cuándo era rico? Claro, antes de venir a la tierra. Imagínate si sería rico o no. Todo le pertenece. Imagina a Jesús en su trono, en el cielo, sobre todo, sobre los cielos, sobre las estrellas, reinando. Pero todo eso dejó Jesús por venir a la tierra, a morir por nosotros. Era rico y se hizo pobre. ¿Sabes dónde se explica muy bien? Filipenses 2:6. Dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre, se hizo pobre, se hizo hombre, siendo igual a Dios. ¿Te das cuenta? Jesús fue pobre, se hizo pobre. Y luego en este versículo, 2 de Corintios 8:9 dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y también te lo desvían y dicen, ¿ves? Fue pobre para que nosotros seamos ricos, pero no está hablando de dinero. Las riquezas no solo son dinero. Quítate eso de la mente y del corazón. Él se hizo pobre siendo rico. Y mira lo que dice. Lee el versículo ahí en tu Biblia. Dice, para que vosotros con su pobreza. Es decir, no dice por su pobreza. Dice con su pobreza fueron enriquecidos. No sé si lo alcances a entender. ¿Vamos a ser ricos? Sí. ¿Qué se nos va a dar? ¿Dinero? No. Se nos van a dar las pobrezas de Cristo. Y con eso seremos ricos. Con su pobreza
fueseis enriquecido, dice la Biblia. Léelo y mira bien lo que dice. No con dinero, sino con su pobreza. No dejes que te engañen, que te cambien las escrituras. No dejes que te muestren solo un lado. Tenemos que ir a la Biblia por nuestra cuenta. Las riquezas no solo son dinero. Mira Filipenses 4:19. Dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Con qué? ¿Con dinero? No, dice con sus riquezas en gloria en Cristo. No con dinero. ¿Te das cuenta de este segundo engaño? Ellos te muestran los que en la Biblia fueron ricos y dicen, ¿ves? Dios quiere que todos seamos igual, pero no nos muestran a todos los que fueron pobres, a todos los que padecieron, y al ejemplo supremo, a Jesús mismo, que fue pobre, que se hizo pobre por nosotros, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Estos son apenas dos de los engaños. ¿Por qué nos quieren engañar? Vamos a la Biblia, 2 de Pedro 2, del 1 al 3, dice, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Esta doctrina niega al Señor que te rescató. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción. Pero dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nos engañan por avaricia. Ellos quieren tu dinero. Ellos quieren justificar su vida de excesos, su vida de lujos. Mira cómo vive tu pastor. Mira en qué casa vive. Mira qué carro trae. Y no nada más él, su familia. Y todo a costillas de ti, de la iglesia. Por eso dicen, Jesús era rico como nosotros. Negarán al Señor con tal de quedarse con tu dinero. Blasfeman el camino de la verdad. Quieren tu dinero y lo están logrando. Es hora de despertar, pueblo de Dios. Es hora de despertar. El evangelio no es eso. El evangelio es negar tus deseos. Antes te gustaban los carros, hoy ya no. Si conoces a Cristo, ya no. El evangelio es negarte a ti mismo, es cargar tu cruz. Eso es el evangelio. Mira, en 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No, acaso no amas al Señor que te rescató? ¿Por qué te dejas engañar? ¿No estás harto de ver en tu iglesia que cobran para todo? Ahí andan anunciando en el Castillo del Rey un retiro para jóvenes. ¿Sabes cuánto cuesta? 850 pesos. Andan anunciando una reunión de profetas de CCI. ¿Sabes cuánto cuesta? Casi 1,000 pesos. El Señor dijo, dad de gracia lo que de gracia has recibido. ¿No lo saben estos? ¿No estás harto de escuchar aquí mismo programas que se la pasan, repite y repite el número de cuenta? Hermano, abre los ojos por el amor de Dios. Vamos a escuchar este tema. Buenas noches. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo
saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz en mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números en cabina. Es el 8375-5051 y 8375-5055. También te voy a dar mi celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto. Es el 818-252-8607. Y gracias por estar con nosotros. Apenas hemos hablado de dos de los engaños que usan estos avariciosos para engañarte. Que Dios quiere que todos seamos ricos y luego te dicen, mira, todos en la Biblia fueron ricos. Y se atreven a decir que hasta Jesús lo fue. A veces también te dicen que si no eres rico es por falta de fe. Pero qué verso tan explícito vimos ahorita. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Que dice, habrá entre vosotros falsos maestros. Eso es lo primero, son falsos maestros. Ahorita nos hablaba una señora y dice, pero es que nos quiere desviar de ellos. Claro, son falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto de la prosperidad es una herejía y una herejía destruye. Dice, aún negarán al Señor que los rescató. Este evangelio de la prosperidad es negar al Señor. Es negar al Señor. Dice también, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos los están siguiendo. Tal vez como tú que me escuchas. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. Que Cristo murió por tus pecados. No es que Cristo murió para que seas rico. Lo dice, y por avaricia. Aquí queremos enfocarnos en la avaricia. Dice, harán mercadería de vosotros. Por avaricia. ¿Sabes qué sucede en estas iglesias? Que te enseñan a ser avaricioso y que la avaricia es buena. ¿Te das cuenta de eso? Muchos dicen, bueno, ya mencionaste, no todos son ricos, hay pobres también. ¿Cómo le hago? Porque yo quiero ser de los que están en la riqueza. ¿Sabes cuál es el problema? Que el simple hecho de desear el dinero, el simple hecho de desear prosperidad o bienes materiales es pecado. Es decir, ese deseo se llama avaricia. Y la Biblia enseña que es pecado. Si vas al diccionario, avaricia significa afán o deseo de poseer riquezas y bienes materiales. Y en la Biblia, la palabra avaricia significa codicia. Avaricia y codicia es lo mismo. Es un deseo o concupiscencia de poseer dinero o bienes materiales. Eso es avaricia. ¿Y qué producen estas enseñanzas? Producen avaricia en ti. Es decir, producen ese deseo de tener, de poseer.
y de creer que Dios nos lo va a dar. Yo he visto en estas iglesias, como en el castillo del rey, que te dicen, cierra los ojos e imagina la casa que quieres y pídesela a Dios y Dios te la va a dar. Y que te dicen, suena las llaves de tu coche y pídele a Dios uno nuevo y Dios te lo va a cambiar. Incluso he visto que te dicen, trae una foto de la casa donde quieres vivir, trae una foto del carro que quieres y tráelo al altar. Tú que te congregas en iglesias como estas, como CCI, como Casa de Alabanza y muchísimas más que predican prosperidad, sabes que lo que digo es verdad. El pastor te enseña que ese deseo está bien, pero la Biblia dice que es pecado. La Biblia dice, avaricia es pecado. Ellos lo hacen porque quieren tu dinero y porque quieren que nadie les diga que su vida está mal. Y te dicen, claro que no está mal mis lujos. Mira, Jesús también era rico. Y luego por avaricia, como dice 2 de Pedro, te enseñan que tú también puedes hacerlo y te inducen a pecar. Por eso dice por avaricia. Pero mira lo que dice después incluso el versículo 2 de Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros. Mercadería es venderte, es decir, no les interesas. Es pecado, ¿y qué? No les importa si te vas al infierno. Lo único que desean es dinero, vivir con lujos, vivir con comodidades. Y al final dice, por favor anótalo y estúdialo, 2 de Pedro 2:3. Dice, lo harán con palabras fingidas, con engaños. ¿A poco tú crees que te van a decir, oye, ¿sabes qué? Solo venimos por tu dinero? Claro que no. Ellos te enseñan, hermanos, Dios quiere hacerte rico. Dios quiere bendecirte. Mira, Moisés era rico. Y mira todos los que eran ricos. ¿Sabes qué? No más que al último te dicen, solo que siembra. Tienes que darnos y Dios te dará. Palabras fingidas. Y no las creemos, pero nos están enviando al infierno. La Biblia dice, anota este versículo, 1 Corintios 6:10, ni los ladrones ni los avaros, es decir, ni los ladrones ni los que tienen deseos de cosas materiales van a heredar el reino de Dios. Los que desean dinero no entrarán al reino de Dios. Ahorita leíamos 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Dios quiere hacerte rico, mentira. Ese tipo de deseos no provienen de Dios. La avaricia no viene de Dios. Y pedir a Dios riquezas, pedirle a Dios cosas materiales, es ser avaricioso. Santiago 4:4 dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cuando pides esas cosas, te estás haciendo enemigo de Dios. Esos pastores te están engañando, no les importas, solo quieren llenarse las bolsas con tu dinero. Están llenos de avaricia. Yo he escuchado frases de estos tipos decir, Dios quiere que sus hijos usen la mejor ropa, que sus hijos usen el mejor coche, la mejor casa. Dicen, pues somos hijos de un gran rey, debemos tener las mejores cosas. ¿Sabes? El único hijo del rey, el único hijo de Dios, Jesús, fue crucificado. El Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Y la Biblia dice, el discípulo no es más que su Señor. ¿A poco tú eres mejor que el Señor? 1 Timoteo 6, del 3 al 5, dice que si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, disputas necias de hombres corruptos y privados de la verdad. Dice que toman la piedad
como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y termina diciendo, apártate de los tales. Apártate por la gente que de repente habla y dice, es que va a dividir la iglesia. Es que la Biblia dice, apártate de los tales. Romanos 16:17 habla de los que causan tropiezos y dice, apártate de ellos. Primera de Corintios 5:11 dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea idólatra o sea avaro. Es decir, si tu pastor es avaro, dice Primera de Corintios 5:11 que no te juntes con él. Primera de Juan 1:10, si alguno trae otra doctrina, no lo recibas en casa, no le digas bienvenido. ¿Te das cuenta? La Biblia es drástica. La Biblia no dice, pobrecitos, déjelos, ellos darán cuenta. No somos nadie para juzgar. La Biblia dice, apártate, no te juntes con ellos, huye de los tales, con los tales ni comáis, no les digas bienvenido. Esto es palabra de Dios. Pablo dijo en Gálatas 1:6, ¿sabes? Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema, que sea maldito. Eso es lo que son estos pastores avariciosos, son malditos para Dios. Estos a veces dicen, pero es que la Biblia habla de dinero. Toda la Biblia habla de dinero. Y ¿sabes qué? Tienen razón. Pero la mayoría de las veces, el 99% habla del dinero negativamente. Negativamente. En 1 de Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. ¿Qué nos manda la Biblia? 1 de Timoteo 6 en adelante. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, léelo por el amor de Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. El nombre de la doctrina les queda como anillo al dedo. Pero los que más prosperan son los pastores. Son los pastores que predican esta doctrina. Parece increíble. Pero hay gente que les entrega su dinero. Gente que se deja robar. Gente que se deja estafar. Y todo por no leer la palabra de Dios. ¿A poco no has visto nunca en tu iglesia gente que hace regalos al pastor? Relojes, carros y hasta casa. Y ellos, pobrecitos, creen que le están regalando a Dios. Estás muy engañado. Estás muy engañado. Ha habido en iglesias, yo he visto en estas iglesias, una vez en casa de alabanza, aunque ha de haber muchas más, vino un profeta de no sé dónde. Y cuando terminó de hablar de prosperidad, dijo, oye, qué pena, ¿sabes? Solo traigo 30 sobres. Esto no es para todos. Los que quieran ser prosperados, aquí están 30 sobres. La gente se peleaba por un sobre. Se peleaba por un sobre. ¿No has visto de esos que hacen llover oro en sus iglesias? Nos están engañando. No les importas. Ellos quieren tu dinero, aunque te vayas al infierno. Lo único que demuestras cuando tienes deseos de prosperidad, de cosas materiales, es que tu corazón no ha sido transformado. Aunque te llames cristiano, no lo eres. Eres el mismo de siempre. Mira Colosenses 3, del 5 al 6, dice, tienes que hacer morir lo terrenal. Fornicación, impureza, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
La avaricia, tienes que matarla en ti. Lucas 16:13, no se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Así o más claro. Así o más claro. Ser cristiano es precisamente lo contrario. Es dejar tus sueños y cambiarlos por los sueños de Dios. Ser cristiano es esfuerzo, es sacrificio, es sufrimiento. En Lucas 14:27 dice, el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tú dices, yo quiero una camioneta. ¿Será eso llevar la cruz de Jesús? 14:33 de Lucas dice, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Te das cuenta? Efesios 5:3 dice fornicación, inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Te das cuenta? Ni aun se nombre. La avaricia es pecado. La avaricia es pecado. Date cuenta por el amor de Dios, hermano. Y eso es lo que ellos te están enseñando. Lucas 12, de 15 en adelante. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es hora de abrir los ojos, hermano. Mira la vida de tu pastor y mira la vida de Jesús y dime en qué se parece. No dejes que te engañen con que Jesús era rico. Te están robando tu dinero. Vamos a seguir hablando del dinero, de todos los engaños que han metido en la iglesia, de lo que te asustan para que diezmes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? De los pobres es el reino de los cielos. Y el que predique otro evangelio, dice la Biblia, que sea maldito. Aún hay muchísimas citas que hablan de dinero, pero contrariamente, que se nos prohíbe desear el dinero, que se nos dice que la avaricia es pecado, es pecado. Lo único que demuestras es que tu corazón no ha sido transformado. Lo único que demuestras es que no conoces a Dios. Eso es lo único que demuestras cuando pides de esta manera. No te dejes engañar, no te dejes engañar, hermano. Vamos a terminar con Apocalipsis 3:17. Dice Dios, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnude. Date cuenta, hermano, que te están engañando. Y te están engañando porque quieren tu dinero. No fuimos diseñados para ser ricos, pero si el Señor te da riqueza, gloria a Dios. ¿Sabes cuál es lo que es pecado? No es tenerlas, es desearlas y pedírselas a Dios. ¿Cómo te atreves a pedirle eso al Señor que te rescató y que dio su sangre en la cruz? Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo. Radio